presentarles a ustedes al doctor Stewart, Falcon Stewart, y quien nos va a hablar esta vez de osteogénesis imperfecta a propósito de un caso. Así que Stewart, por favor, adelante. Te esperamos. Buenos días. Buenos días. Hola. Me presento, soy Stewart Falconer, médico residente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Antofagasta. Y muchas gracias por haberme invitado a esta presentación de la universidad. Y también tengo el agrado de que está aquí con nosotros la presidenta de la organización FOICH, que es la principal organización a nivel nacional que es la encargada de recabar datos y llevar la casuística de los pacientes con osteogénesis imperfecta, y que después nos va a dar unas pequeñas palabritas. Bueno, este tema lo quise poner principalmente por un pacientito que me llegó a la unidad, Máximo ya, es su nombre, y bueno, todas las fotos que voy a presentar están autorizadas por la mamá y el papá, ¿ya? Un poco para hablar de la introducción de lo que es la osteogénesis imperfecta. Es un trastorno hereditario del tejido conectivo, ¿ya? Principalmente es un trastorno del colágeno. Ahí es donde está principalmente el problema, una alteración de colágeno tipo 1, que se caracteriza por una extrema fragilidad de los huesos y fracturas patológicas. Tiene una baja incidencia a nivel del mundo, ¿eh? 1 por 15.000 o 1 por 20.000. Aquí estudios de incidencia, no de incidencia, sino estudios de cirugías a pacientes con osteogénesis imperfecta del doctor Meneses. Tiene un recuento, una casística de 81 pacientitos con osteogénesis imperfecta que se atienden en el Hospital San Borja Arriarán, y alrededor de 122 la organización FOICH. Estima que hay alrededor de 12 pacientes año acá en Chile con osteogénesis imperfecta. Es una enfermedad de severidad variable, ¿cierto? Dependiendo del tipo. Y el patrón de herencia principal, el 90% es autosómico dominante, teniendo principalmente la característica de una alteración estructural del colágeno, a diferencia del autosómico recesivo, que vienen siendo alteraciones post-transcripcionales en lo que es la síntesis del colágeno, y se considera una enfermedad rara. Las primeras descripciones de esta enfermedad son del año 1780, 1800 ya, donde fue la primera vez que se describió esta enfermedad por estos dos doctores. ¿Me escucho ahí? Ya se van a ir, voy a quedarme hablando solo porque al parecer había problemas de audio. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, se te escucha. Sí, ahí sí. Sí, te escucho. ¿Ahora me escucho mejor? Sí, sí. Ya. Entonces, un poco de historia. Estos médicos, doctor Olof Elkman y el germano Jan Lobstein, fueron los primeros en describir esta enfermedad alrededor de esos años. Se le llamaba la enfermedad o el síndrome de Elkman-Lobstein. Posteriormente, Willem Brolly estudió principalmente lo que fue la osteogénesis imperfecta tipo 2, ¿ya? De hecho, al tipo 2 de la osteogénesis imperfecta se lo denominaba síndrome de Brolly, ¿ya? Importante siempre destacar los aportes de importantes médicos de la historia. Para hablar un poco de lo que les dije yo, de lo que es el principal problema de la osteogénesis imperfecta, es que hay una alteración en la síntesis del colágeno, ¿ya? Una alteración en la producción de este colágeno que lleva a que hay una alteración en la estructura y alteración en la cantidad, ¿ya? El colágeno tipo 1, entonces, es el principal componente estructural de la matriz extracelular del tejido conectivo, siendo esta la proteína más abundante en hueso y piel, y que corresponde alrededor de un 25-30% del contenido proteico total. El colágeno tipo 1 se sintetiza en el retículo endoplasmático, principalmente como una molécula de procolágeno tipo 1, ¿ya? Parte del núcleo,
llegan los señales retículos endoplasmáticos, se sintetiza esta molécula de procolágeno tipo 1, compuesta por 3 cadenas. 2 cadenas alfa, ahí están, que se estoy marcando con el puntero, y una cadena alfa, perdón, 2 cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Ambas sintetizadas por 2 genes, ¿cierto? 2 genes totalmente distintos, el COL1A1 y el COL1A2, en el cromosoma 17 y cromosoma 7 respectivamente. Estas cadenas se entrelazan como una triple hélice, ¿ya? Súper importante, que da más estabilidad. Posteriormente ocurren hidroxilaciones, algunas pliegues para dar más estabilidad a esta hélice. Importante, altas enzimas y chaperonas que actúan a nivel post-transcripcional para la estabilización del colágeno. El procolágeno 1 tiene un orden específico de aminoácidos, eso es súper importante saberlo, ¿ya? Para todos los becados o los estudiantes, es súper importante saber el orden de este procolágeno, que es súper importante tenerlo, y porque siguiendo ese orden va a poder tener una estructura más fuerte, dar un soporte más firme a lo que es la matriz extracelular. El orden de estos aminoácidos van de glicina, un aminoácido X y un aminoácido Y. ¿Ya? Eso es el orden que se va formando estos residuos helicoidales en ese orden, ¿ya? Y importante que para que vaya madurando este procolágeno tipo 1, ocurren hidroxilaciones, principalmente al nivel de los residuos prolina y lisina, ¿ya? Porque estos, aquí les puse una foto, un aminoácido de lisina y un aminoácido de prolina, unidos por un puente de hidrógeno que se van rompiendo para dar más estabilidad, ¿cierto? El correcto plegamiento de estos trímeros de colágeno que se van formando para posteriormente hacer un cross-linking y formar una buena red y una buena fibra afuera en la matriz extracelular. El procolágeno tipo 1, entonces, afuera de la célula madura a colágeno, ¿cierto? Se agregan fibrillas que se agrupan en fibras de colágeno y se puede formar ya una red de soporte, ¿cierto? Firme. Entonces, lo importante acá es que el 80 a 90% de los pacientes con osteogénesis imperfecta tienen mutaciones en uno de los genes, ¿cierto? Que les dije yo, que puede ser el COL1A1 o el COL1A2, ¿cierto? Y esos son los que codifican estas proteínas que van a sintetizar el procolágeno y luego el colágeno. La mayoría de las anomalías genéticas son mutaciones puntuales en los residuos de glicina, como les dije yo, glicina, y luego otro orden más de otro amino, principalmente prolina y lisina. Y aquí es importante recordar que una hidroxilación importante de la prolina es por el ácido ascórbico, ¿cierto? Y al no ingerirlo, ocurre el escorbuto, ¿cierto? Aquí está explicado un poquito lo mismo que le estaba diciendo yo, el núcleo retículo endoplasmático rugoso, la síntesis de estas cadenas, 2 alfa y 2 alfa, A y una alfa 1, se unen y se sintetizan, o sea, se van enrollando, formando esta cadena, ¿cierto? Como trenza, que posteriormente va sufriendo hidroxilaciones, cortes por diferentes chaperonas, cortes por diferentes enzimas, a través del aparato de Golgi sale por exocitosis hacia el extracelular, donde vuelven a ocurrir nuevas hidroxilaciones, donde actúan diferentes genes, ¿ya? Posteriormente la fibra ya de colágeno, del colágeno real, se van ensamblando más, van formando fibrillas de colágeno y posteriormente la fibra de colágeno, que es la fibra que estamos viendo acá, ¿cierto? Pequeñas fibrillas de colágeno entrelazadas hacia una gran fibra de colágeno. Súper bonita esa foto tomada por microscopía electrónica. En etimología y fonética neohelénica del vocabulario médico, colágeno proviene de cola, que significa pegar, goma, ¿cierto? La crema. Y gen, obviamente ya lo sabemos todo, el principio, la creación. O sea, producir goma. De ahí viene lo que es el colágeno. El diagnóstico, entonces, de lo que es la osteogénesis imperfecta es un diagnóstico clínico, ¿ya? Siempre es clínico y eso no nos debe retrasar el tratamiento, ¿cierto? A pesar de que el diagnóstico confirmatorio ahora, en las últimas décadas, es por diagnóstico molecular.
También uno puede llevar a cabo el diagnóstico con una eco antenatal peri 18 semanas de gestación, ¿cierto? Donde se pueden ver principalmente hipomineralización del esqueleto del feto, fracturas, o muchas fracturas, ¿cierto? Dedos largos y costillados. Hay un índice que usan los tetras ya, que es el índice tórax-abdomen, circunferencia torácica y circunferencia abdominal, que si es menor a 6 es potencialmente letal. ¿Ya? Clínica. La clínica principalmente de la osteogénesis imperfecta es una clínica que compromete los huesos, ¿cierto? Todo debido a que hay un colágeno de bajo grado, hay poco colágeno, ¿cierto? Y al ser el colágeno la base de la matriz extracelular del hueso, no se pueden depositar calcio, no se pueden depositar cristales de hidroxabatita, lo que lleva a que haya hipomineralización, hueso fino, un hueso trabecular poco esponjoso, ¿cierto? Lo que lleva a una fragilidad ósea y fracturas patológicas. Principalmente eso es la clínica de la osteogénesis imperfecta, ¿cierto? Frecuentemente las deformidades son de huesos largos, ¿cierto? Característico del hueso sable con su deformidad anterolateral, tienen una fascie triangular, ¿ya? Característica de estos niñitos. La escoliosis puede ir del 40 hasta el 80%, mucho más frecuente en las formas graves. Pueden también haber deformidades del acetábulo, ¿cierto? Que pueden llevar a dolor abdominal recurrente, constipación, y otras complicaciones raras como la imaginación basilar que se ven en pacientitos con síndrome de Arnold-Chiari. ¿Ya? Radiografía de un huesito de un fémur de un pacientito con osteogénesis imperfecta, donde se ve las curvaturas del sable, ¿cierto? Donde se ve la hipomineralización ósea, rasgos antiguos de fractura. Otro pacientito ya una osteogénesis imperfecta severa, hueso en sable, su deformidad de las extremidades importante, una deformidad importante a nivel torácico, ¿cierto? Otro pacientito, una deformidad importante a nivel de tórax, sus deformidades de ambas extremidades superiores y su carita con su fascia triangular característica. Otro pacientito, un recién nacido, ¿cierto? Lo mismo, múltiples fracturas perinatales. Pacientito con su carita fascia triangular, para no olvidarnos nunca, ¿cierto? Los pacientitos con osteogénesis imperfecta. Clínica, bueno, importante saber que a pesar de que la mayoría de las manifestaciones de la osteogénesis imperfecta son, obviamente, los huesos, existen otras manifestaciones, que son, pueden haber manifestaciones oculares, ¿cierto? Estos niños pueden presentar como un tinte azulado en lo que es la esclera, alteraciones orales porque tiene una dentinogénesis imperfecta, ¿cierto? Hay estudios que hablan de alrededor de un 20% de pacientes en edad adulta pueden presentar algún grado de hipoplasia. ¿Cómo tienes a la vez? Sí, pero está ahí. ¿Y la otra Santander? No, tiene un... ¿No está ocupando? No, es que Necesito tenía... revisar una ficha. Sí, porque tenía... O sea, no tenía carpetica ella. Doctor Ocampo, por favor, silenciar su micrófono. Disculpen. ¿Me sigo escuchando? Si te escuchas. Ya, me escucho ya. Entonces, ¿qué parte voy? De las manifestaciones extraesqueléticas, ¿cierto? Que pueden ser oculares, como les dije yo, con la escleras color azul, orales, porque tienen dentinogénesis imperfecta. Estos niños tienen que, de parte de la dentinogénesis imperfecta, alteraciones en la oclusión, que tienen que ser evaluadas, ¿cierto?, por el dentista. Alteración auditiva, que les decía yo también, que alrededor he leído paper que de un 20% de pacientes adultos con osteogénesis imperfecta tienen algún grado de hipoacusia. ¿Ya? Y manifestaciones cardíacas y pulmonares que no son muy importantes y súper poco frecuentes. En este paper del doctor Francisco Cabarata, de osteogénesis imperfecta, hallazgos clínicos y epidemiológicos, ¿cierto? En conjunto con la Universidad de México, parece que fue, hallazgos clínicos adicionales en pacientes con osteogénesis imperfecta, por ejemplo, macrocefalia, ¿ya? Esclera azul importante, alto porcentaje de estos niños tienen esclera azul, dentinogénesis imperfecta, ¿ya? Importante, hipoacusia, escoliosis, algún grado de hernia, deformidades, ya importante, hematomas, ¿ya? Como cierto, como hallazgos que
que tienen relación con lo que es el hueso. Perdón. ¿Cómo se clasifica la osteogénesis imperfecta? Antiguamente, o bueno, el doctor Silence fue que alrededor de 1979 pudo unificar el criterio de lo que era la osteogénesis imperfecta y hacer la primera clasificación en esa época, ya en 1978. Perdón, y la publicó en el Lancet en esa misma época, y basó la clasificación principalmente en 3 criterios: criterios clínicos, criterios radiológicos y criterios genéticos dependiendo de su herencia, ¿cierto? Como se puede ver acá, perdón que me quedé un poco corto de píxeles, pero igual se puede entender. Se pueden ver los 4 clásicos tipos que se describen en la literatura médica, ¿cierto? De lo que eran las osteogénesis imperfectas, siendo la tipo 1 la leve, la tipo 2 la letal, la tipo 3 la progresivamente deformante, y la 4 que era una más heterogénea, ¿cierto? Principalmente, viendo el tipo de herencia, como les digo yo, ¿cierto? La esclera, como se mencionan acá, el tipo de fractura, qué grado de osteoporosis, si tenía sordera o no, y podían dividirlos dentro de otros subtipos. Posteriormente, con el paso del tiempo, el doctor Ulrich, ya en el 80, pudo aumentar otros tipos, agregar, perdón, otros tipos de osteogénesis imperfecta a la lista, porque se dio cuenta que había ciertos pacientitos que compartían características, como por ejemplo, tenían calcificaciones de la membrana entre el radio y el cúbito, que tenían algunos callos interóseos característicos, entonces pudo agruparlos dentro de otro grupo, en el 5 y en el 6. ¿Ya? Y posteriormente ya, por Lino, esto fue en una revisión del 2011, ya pudo extender la clasificación hasta 11 grupos. ¿Ya? Inclusive hay otros más que son como osteogénesis imperfecta no clasificada, que vienen siendo otra enfermedad llamada mucho más. Pero principalmente, para que vean acá, siguen destacando los primeros 4 tipos de la clasificación de Silence, ¿cierto? Que son obviamente autosomía dominante, obvio, porque es la principal característica que tiene una alteración de la formación estructural del colágeno, ¿cierto? Hay un colágeno que está débil, escaso en cantidad, ¿ya? Y por ejemplo, aquí se pueden ver los tipos de defectos que están, ¿cierto? El defecto en el tipo de gen del colágeno, y como les decía yo, hay los principales tipos, el 90% de la osteogénesis imperfecta de la alteración es una alteración autosómico dominante que tiene que ver con una alteración en la producción de colágeno, a diferencia del otro 10% que viene siendo una herencia autosómica recesiva, en la que hay una afectación de las enzimas post-transcripcionales. ¿Se acuerdan que les hablaba yo? Que ocurrían hidroxilaciones afuera del retículo endoplasmático y afuera del citoplasma, principalmente por cierto enzimas, ¿cierto? El SERPIN1HN1, el FKBP10, ¿cierto? Importante que tiene que ver eso con lo que es la estabilización del colágeno, del procolágeno 1 para la formación de colágeno fibra, ¿cierto? ¿Qué hay en cuanto a lo que es el tratamiento y manejo? El tratamiento principalmente es multidisciplinario y se divide en 4 pilares súper importantes. Primero, y si no el más importante, que viene siendo la rehabilitación, ¿ya? Que puede ser de todo tipo. Esto no tiene que tener ningún tipo de limitación, hay que tratar de prevenir lo que es que se queden quietos estos niños, ¿cierto? Siempre moverlos desde pequeñito, una buena quine motora, pero como decía el doctor Méndez, suavecita. Siempre no una quine respiratoria que sea quine solamente posicional, nunca comprimir, movimiento despacito, como nosotros acá tenemos a nuestro pacientito máximo, la Ornella, la quine motora lo tenía súper bien acoplado a nuestro máximo, moviéndose súper harto, ya con poco dolor, porque estos niños experimentan mucho dolor desde su nacimiento, ¿ya? Entonces, el tema de la rehabilitación es, si bien, uno de los pilares fundamentales dentro de lo que es el manejo postparto, ¿cierto? Postparto de estos pacientes intrahospitalarios y también en la casa, ¿cierto? Porque la principal idea es que este niño se desenvuelva en su casita, esté con su papá y pueda salir al mundo, ¿cierto? Obviamente también otro pilar importante es el tema
quirúrgico, ¿cierto? Que también, obviamente, es súper importante en el tema cuando hay fracturas patológicas, ¿cierto? Hay que alinear ejes, etc. El tratamiento médico que yo les voy a hablar un poquito ya, principalmente lo que se está usando ahora son los bifosfonatos, voy a hablar un poquito de eso, y súper importante también el tratamiento psicológico al paciente, a los padres, ¿cierto? Al entorno donde viven, a la red de apoyo, porque también es un tema complicado, va a ser, o sea, durante el crecimiento de los niñitos, la integración también, ustedes saben cómo son los niños. Entonces, la rehabilitación ahí, importante, lo que es la hidroterapia, ¿cierto? El tema de la fonoaudiología, súper importante para empezar desde temprano, una rehabilitación fonoaudiológica para que pueda empezar desde tempranito a comer, ¿ya? Súper importante. Bueno, esto un poquito les quise hablar de lo que era el manejo antenatal y perinatal, pero solamente les voy a hablar de esta diapositiva, ¿ya? Porque esa voy a hablar mucho, ¿ya? Una cosa importante, lo que escuché en una presentación de la organización canadiense acerca de lo que es el manejo antenatal, de que independiente de cómo viéramos al niñito cuando naciera un niño con osteogénesis imperfecta, por ejemplo, en esa fotito, nos tiene que dar lo mismo, lo menos importante de hecho en esa foto es la posición de las patitas, lo bizarro que estén su extremidad, los fracturados de su extremidad, eso no tiene nada de relevante durante los primeros minutos de vida, sino más bien lo más importante son los movimientos de la pared torácica, ¿ya? Porque principalmente la principal causa de mortalidad de estos niños a nivel neonatal es el distrés respiratorio, ¿cierto? No, porque no tienen una caja torácica débil, ¿cierto? No tienen un fuelle, no logran mover buenos volúmenes, se ponen acidóticos, ya sabemos. Siempre no tomar presión con un manguito y el tratamiento es súper, extremadamente suave. Este paper que quise señalarle y contárselo un poquito, me parece importante, o sea, los resultados que se vieron porque fue que vieron que la cesárea no se asociaba con una disminución de las fracturas en pacientes con osteogénesis. Ojo. Un poco hablar sobre el tratamiento de lo que son los bifosfonatos, ¿ya? Los bifosfonatos viene siendo la piedra angular del tratamiento médico que estamos haciendo nosotros ahora acá en la unidad de cuidados intensivos, lo que se ve y que hay escrito en la guía, por ejemplo, en la guía de Estados Unidos, la guía europea, la guía del Hospital Carrascal, la guía española. Ya y acá bueno, también estamos usando protocolos con bifosfonatos. ¿Qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos son análogos sintéticos de pirofosfato que se unen al hueso inhibiendo su resorción ósea, ¿ya? Estos inhiben la actividad del osteoclasto, son inhibidores de la fase de resorción, ¿ya? Este es el pirofosfato y este es un bifosfonato que tiene estos dos grupos R1 y R2 que les confieren mayor estabilidad a la hidrólisis, ¿ya? Súper importante. ¿Cómo actúan los bifosfonatos? Se unen, ya como el cristal de hidroxipatute, regulan el metabolismo óseo al unirse a la hidroxiapatita, ¿cierto? De la matriz mineralizada. Importante, ¿cierto? Cuando este bifosfonato es liberado, claro, se capta por el osteoclasto y al captar el osteoclasto, este bifosfonato genera una disminución en su capacidad resortiva, disminuyendo el borde en cepillo, ¿cierto? Ese borde en cepillo que tiene el osteoclasto a la superficie ósea, donde se liberan protones, se liberan enzimas lisosómicas para liberar el calcio. Lo que hace es que se una al osteoclasto o sea, que se reduzca este recambio óseo por el osteoclasto. Uno, ¿cierto? También impide que el osteoclasto se adhiera a la superficie del hueso al disminuir la barrera, el borde del cepillo y disminución de protones y enzimas, ¿cierto? Acá como principalmente lo que es el hueso, ya hablar de la fase, lo que quise poner acá fue de cómo actúa el bifosfonato que es en las fases del metabolismo óseo, porque el metabolismo óseo es súper importante en lo que es la regulación del calcio de la calcemia, ¿cierto? Para la contracción miocárdica, para la coagulación, a nivel sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, tenemos que el osteoclasto, a nivel de resorción, ¿cierto? Va formando este borde de cepillo, y que al actuar el bifosfonato, disminuye su capacidad de resorción, produciendo una disminución del borde de cepillo
y la disminución de la capacidad de adherirse a nivel del hueso, ¿cierto? Aquí es principalmente donde actúa. Y también se adhieren a esta matriz de hueso que se está formando, se adhiere este cristal, o sea, el pirofosfato, que es un análogo, ¿cierto?, al pirofosfato, se une a esta parte del huesito por mucho, mucho tiempo. Eso es el principal mecanismo de los bifosfonatos, ¿cierto? Entonces tenemos que los bifosfonatos alteran el metabolismo óseo por tres mecanismos. Uno a nivel tisular, disminuyendo el recambio óseo, a nivel celular, alterando el reclutamiento, adhesión, ¿cierto?, actividad y apoptosis de los osteoclastos, y uno que es a nivel molecular, alterando la función osteoclástica por interacción de ciertos receptores de la superficie, ¿cierto? Lo que les decía yo, lo mismo, el borde en cepillo del osteoclasto que se ve alterado por los bifosfonatos, ¿cierto? Y son los bifosfonatos como son liberados, ¿cierto?, durante la resorción y cómo van alterando la función osteoclástica, ¿cierto? Inhiben al osteoclasto, promueven su apoptosis y generan que no se pueda activar esa barrera en serio, ¿cierto? Los primeros usos de bifosfonatos están reportados desde la década de los 80, ¿ya? Este era un estudio, de hecho, es el primer estudio que lo hizo el doctor Debo Galaer en el 1987 al tratar a una niña de 12 años con osteogénesis imperfecta tipo 3 con pamidronato oral por ciclos de 2 meses, iba operando un mes, ciclo de 2 meses, iba operando un mes por alrededor de 2 años. Y lo que tuvo fue que hubo una mejoría clínica y una mejoría radiológica, ¿ya? En esta foto se pueden ver estas líneas que son las líneas de los ciclos de ácido pamidrónico, ¿cierto? En la radiografía de cadera, ¿cierto? Donde se puede ver que iban depositándose los cristales, ¿cierto?, de pirofosfato. Posteriormente, ¿cierto?, en la década ya de los 90, también el doctor Francis Loriot, la administración, otro paper que habla de la administración cíclica de pamidronato en niños con osteogénesis imperfecta severa, se vio que había un aumento de un 41.9% de la densidad ósea, había un aumento del ancho cortical en un 27% al año, y había una disminución del riesgo de fractura. ¿Qué nos dice un paper de la doctora Luz María Sánchez Sánchez? Este paper es un paper mexicano, con el uso de ácido solendrónico endovenoso, ¿ya? Esta doctora publicó este paper en el cual trató a 14 pacientes con osteogénesis imperfecta, ¿ya? Por un tiempo de 2 años con ácido solendrónico, por ciclos de 6 meses, ¿ya? Y lo que vio fue que hubo, después de estos 2 ciclos, perdón, estos 2 años, pudo ver que después del uso de ácido solendrónico, una mejoría en el dolor, una mejoría en cuanto a las fracturas y una mejoría en lo que se llama la Black Scale Score, que es una escala que evalúa funcionalidad de los niños. Aquí se la pongo al lado, por ejemplo, evalúa puntaje de 1 al 9, ¿cierto? Si un niño no camina, si camina con muletas, si camina en la casa no con muletas, si camina dentro del barrio, si sale a caminar a la calle. Que se ve que por lo menos hay una ganancia de 2 puntos, ¿cierto? Antes caminar en la casa y después puede caminar por lo menos en el vecindario, que si bien es súper importante para un niño con osteogénesis imperfecta, salir al mundo, ¿cierto? ¿Qué nos habla? Otro estudio de la autora, este es un estudio brasileño, la eficacia y seguridad del tratamiento por 1 año con ácido solendrónico comparado con pamidronato en pacientes con osteogénesis imperfecta. Se vio que el uso del ácido solendrónico por este periodo estudiado fue eficiente, ¿cierto? Y promovió una mejoría clínica y densitométrica similar al pamidronato, ¿ya? Cochrane, con 14 estudios clínicos, bifosfonato oral, ¿cierto? Los bifosfonatos orales endovenosos aumentan la densitomineralidad ósea en niños y adultos. No hay evidencia clara que disminuya la fractura, no mejora el dolor óseo o la movilidad funcional, y no hay ninguna diferencia significativa en cuanto a los resultados de
ácido palmindrónico o ácido palmindrónico. ¿Ya? Las diferentes pautas, estas son las pautas que se usan en España, ¿ya? Que pueden ser de pamindronato, solendronato, ¿cierto? Con las diferentes dosis, dependiendo de los años. Lo que estamos usando nosotros es este, para nuestro pacientito menor de 2 años, el solendronato, 0.025 miligramos, cada 3 meses, ¿ya? Propuesta de tratamiento que se va haciendo cada 3 o 6 meses, dependiendo de si tiene si tiene más de 2 años o no, que se va midiendo si tiene disminución de la fractura o con su densitometría ósea, con densitometría ósea de control, ¿cierto? Porque si bien no hay densitometría ósea para estándares para niños tan chicos, ¿ya? Por eso es importante tener una densitometría ósea desde el comienzo de este niño para después compararla durante el paso de los años con la otra densitometría para ir viendo cómo va la mineralización ósea. ¿Ya? El tratamiento, entonces, inició el tratamiento del ácido solendrónico de los bifosfonatos. Es importante monitorizar el número de fracturas, la mejoría del dolor, con densitometría ósea, como decía yo, y el remodelado de las fracturas vertebrales. El protocolo que estamos usando nosotros es con ácido solendrónico, ¿ya? Como les decía yo, 0.025 miligramos al día, que se pasa en 45 minutos, eso cada 3 meses, ¿ya? Siempre midiendo calcemias basales y obviamente previo inicio del ciclo de ácido solendrónico, tomar niveles de PTH, vitamina D, metabolismo de calcio, fósforo, para tener un buen basal de nuestro pacientito antes de iniciar la infusión, ¿cierto? Posteriormente a la infusión de ácido solendrónico con carbonato de calcio, y siempre importante clorfenamina y ibuprofeno porque los bifosfonatos endovenosos tienen un porcentaje de tener reacción adversa como rache, fiebre, etc. ¿Cierto? Y luego se continúa con carbonato de calcio por 2 semanas. Por 2 semanas. Este es el protocolo del doctor Christian Sapiens, un osteólogo importante a nivel nacional, ¿ya? Así que nos estamos rigiendo por él y todo esto también está presentado bajo su permiso. Como decía yo, rehabilitación y cuidado en casa es súper importante esto, porque al fin y al cabo lo más perentorio para nosotros es sacar al niñito de esta unidad, que se vaya a la casa con su familia, ¿cierto? Que esté lo más en su zona de confort, por así decirlo. Y también hablar un poco de lo que era la Osteogénesis Imperfecta Foundation, que nos estamos guiando, que la Osteogénesis Imperfecta Foundation es una organización canadiense, súper importante a nivel mundial, ¿ya? Con ellos nos estamos comunicando para que nos ayuden un poco, para guiarnos en las directrices que tenemos que seguir en cuanto al manejo de estos pacientitos, ¿ya? Esa es la guía, por si alguien la quiere, yo se la puedo mandar. Y un poco hablar acá en Chile, ¿cierto? Existe la Fundación de Osteogénesis Imperfecta, FOICH, que fue el doctor FOICH quien creó esta organización, que es la que lleva la casuística de pacientitos con osteogénesis imperfecta a nivel nacional, ¿cierto? Importante que, bueno, tienen muchas actividades, ¿cierto? Se reúnen los pacientes, hacen charlas, han promovido la formación de este carnet de emergencia ante cualquier eventualidad que tenga un paciente con osteogénesis imperfecta, ¿cierto? Bueno, y ahora unas pequeñas palabritas de nuestro pacientito, que todo esto es con autorización del papá y de la mamita, que ojalá estén escuchando, ¿ya? Bueno, nuestro pacientito Máximo RM nació aquí en Antofagasta, en la unidad de cuidados intensivos, o sea, nació aquí y se fue a la unidad de cuidados intensivos neonatales porque ya venía con el diagnóstico antenatal de una osteogénesis imperfecta, con múltiples fracturas, ¿ya? Nació el 24 de agosto y actualmente tiene 9 meses. A los 6 días de vida se traslada para el Hospital Luis Pueblo Maquena para su cuidado como paciente en la unidad de cuidados intensivos de allá neonatales para pacientes con osteogénesis imperfecta por múltiples fracturas, ¿ya? O sea, presenta múltiples fracturas también allá durante su estadía en Santiago. Se le realiza un curso de ciclo de ácido palmindrónico en septiembre, en octubre, y otro segundo curso de ácido solendrónico en noviembre, ¿cierto? Ecocardio con un febrero venovar permeable y una estenosis fisiológica rara pulmonar.
Y en diciembre se tiene que ir al Hospital Clínico San Borja Herrera para su resolución de sus múltiples fracturas de ambas extremidades, casi todas sus extremidades. ¿Ya? El 20 de diciembre evoluciona con dificultades respiratorias, así que se tiene que intubar ahí mismo en el Hospital San Borja Herrera y se opera, ya se le ocurre. Hacen múltiples cirugías, se le colocan clavos endomedulares. El 28 de diciembre se extuba, se traslada el 31 de diciembre al Hospital Luis Carlos Baquena, siempre con un manejo analgésico importante, recibiendo alta dosis de metadona, morfina, teniendo que ser reintubado nuevamente el 11 de enero en el mismo centro, y por múltiples fallas en la extubación se tuvo que traqueostomizar el 18 de enero de este año. Llegó con nosotros a nuestro hospital el 27 de enero, y bueno, él es Máximo. Todas estas fotos son con autorización de los papitos, ¿ya? Cuando estas fotos son tomadas del Hospital Luis Carlos Baquena, ¿cierto? Ahí está ya con nosotros, con 10 meses, ya traqueostomizado, súper bien, ¿cierto? Recibiendo solo soporte con vitamina D, porte fierro, su leche. Lo que hemos tenido, lo que ha sido un tema para nosotros es el tema, en realidad, de su peso, ¿ya? Hemos estado estancados un poco con el peso en los últimos meses, pero ya en la última semana pudimos hacer un cambio y ahí vamos ya, hemos podido ganar algo más de peso, ¿ya? Porque si bien no hay tablas antes de los 2 años para pacientitos con osteogénesis imperfecta tipo 3, para nosotros está como en una nebulosa, ¿ya? De hecho, doctores de Canadá nos dicen que no nos desesperemos si el niño no va subiendo mucho de peso, porque total estos niños no suben mucho de peso, se mantienen con un metabolismo que es súper bajito, así que no hay que desesperar, hay que manejarlo obviamente con sus cuidados básicos, ¿cierto? Ver que sus exámenes nutricionales estén ok, ¿cierto? Eso. Por ende, ahí está Máximo, ¿cierto? Importante, miren, las escleras súper azules que tiene nuestro pacientito, las múltiples fracturas que se ven, ¿cierto? A nivel de caja torácica, a nivel de extremidad superior, ¿cierto? Múltiples fracturas, ¿cierto? Estas son las costillas en popcorn, como se les denomina, ¿cierto? Los clavos endovenoidales que se le pusieron en el Hospital San Borja General con el doctor Meneses, ¿cierto? Esta es la última radiografía que tiene con su traqueostomía, ¿cierto? Donde se mantiene su deformidad de su caja torácica, se ven sus rasgos de fracturas antiguos, y ahí está Máximo ahora, ¿ya? Con esos fueron las mochilas, o sea, los cargadores que le hizo la kinesióloga Ornella, súper motivada, que tiene a Máximo súper bien, moviéndose harto, ¿ya? Y el resultado, este fue el resultado que fue solicitado por el doctor Camarata, enviado a Mendelix, en que, como les decía yo anteriormente, ¿se acuerdan que las cadenas de procolágeno están formadas por tripletes de aminoácidos, ¿cierto? Glicina y un aminoácido X y un aminoácido Y. Eso es el orden normal para que un procolágeno pueda formar un colágeno firme, ¿cierto? Que con alta resistencia para formar una matriz extracelular que le pueda dar un buen sostén a la célula, ¿cierto? Por lo tanto, la variante aquí sale la variante tanto, promueve la sustitución del aminoácido glicina, como les decía yo, en el codón 730 por valina. Por lo tanto, Máximo tiene sustituido en su codón 730 la glicina por el aminoácido valina y hace que sus colágenos sean débiles. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que la alteración de su gen es el gen COL1A2. ¿Ya? Ahí está. Nuevamente, porque les quise poner esto porque el doctor Camarata me dice que es una osteogénesis imperfecta tipo 3. ¿Ya? Tipo 3, pero el doctor Meneses, que es especialista también en la osteogénesis, traumatólogo, ya especialista en la osteogénesis imperfecta, él creía que era más una tipo 2. Por lo que aquí, cuando vemos acá este resultado, solamente nos dice que hay una alteración en el gen, ¿cierto? Pero no nos dice cuál es, ¿cierto? Porque el otro después ya tenemos que clasificarlo con la clínica. Por eso le decía yo que yo me voy más con mi corta experiencia, que podría ser quizás una osteogénesis imperfecta tipo 2, ¿cierto? Obviamente también con su cuerpo, yo no digo que no pueda ser una tipo 3, pero tiene las escleras muy azules, el Máximo, fracturas muchas,
desde Canadá también nos dijeron que no era muy factible usar el peso edad en estos niños, porque en realidad estos niños en realidad son muy chiquititos, y lo mejor para ellos era, a pesar de que son niños bajo el año y que, que hay que usar el peso edad siempre, en estos niños se aconseja usar para la medición de peso lo que es el peso talla, ¿ya? Porque para su peso de edad, en realidad el niño es muy chico, entonces nunca nos va a dar un peso acorde para su edad, ¿cierto? Y ese es el problema que hemos tenido, como les decía yo, no hemos podido ganar peso. Bueno, esta fue hasta, este último peso hace como un mes, y ya últimamente ha subido casi 500 gramos, así que estaríamos acá en 6 kilos 500, ya estaríamos entrando casi, por lo menos estaríamos entrando dentro de la curva, pero dentro de menos de 3 desviaciones están, sigue estando muy bajo de peso, en lo que es curva peso-edad. En lo que es la talla-edad, el máximo va creciendo, eso es súper bueno, ya últimamente de 60, última talla 60 centímetros, así que vamos súper bien en cuanto a lo que es la talla, y como les decía yo, lo que nos recomendaban los doctores canadienses, que tratáramos de usar mejor lo que era peso-talla, para tratar de llevar su peso acorde a su talla, ¿cierto? Obviamente, como ha ido perdiendo peso, se ha estado poniendo más fitness, por así decirlo. Llegó bien rellenito, pero ahora ha estado súper bien, Máximo, ya creciendo, aumentando de peso, moviéndose mucho, y los papás súper involucrados con lo que es la rehabilitación de él, y bueno, y en espera de que llegue alguna respuesta para lo que va a ser la hospitalización domiciliaria, porque Máximo, lo más probable es que se tenga que ir ventilado a su casita, ¿ya? Acá ya, bueno, y un poco de lo que les quería mostrar, porque este paper es un paper del 2019, que es de la doctora Lauren Barber, que muestra las curvas del crecimiento longitudinal, ¿cierto?, en pacientitos con osteogénesis imperfecta tipo 3 y tipo 2. Y bueno, lo que llegó en conclusión, que el tipo de osteogénesis imperfecta y el género afecta la talla, y solo solo el tipo de osteogénesis afecta el peso, ¿cierto? Principalmente, solamente el tipo de osteogénesis, el tipo 1, tipo 2 afecta más el peso, y cuando es la talla, principalmente se afectada por el tipo y por el género, ¿ya? Pero lo que quería decir que este paper de la doctora Barber es el que tiene las curvas, porque después, cuando salga este pacientito, esta curva va a tener que ocupar el equipo NANEA para ver cómo va a ir creciendo, ¿ya? Y lo que les quería acá nombrar, porque por ejemplo, mire, en estatura Máximo por ahora tiene un año, va a cumplir un año, y tiene ya 60 centímetros, por lo menos es un pacientito que va a caer dentro de la curva. Bueno, el pacientito es bajito para los niños con osteogénesis perfecta, pero sí vamos viendo que si va a un buen ritmo de crecimiento, ya para los 2 años estaría dentro del percentil 50 de las curvas de talla para lo que es osteogénesis imperfecta. Estas son las curvas que se usan a nivel mundial, de tipo 3 y tipo 4. Sí, tipo 3 y tipo 4. Y en lo que es el índice, el índice de masa corporal, Máximo tiene un índice de masa corporal de ahora de que va bordeando los 18. Ya está empezando ya a subir de peso, ¿cierto? Por lo tanto, ojo, que esta tabla parten de los 2 años, ¿ya? Entonces, ya ahora Máximo, que tiene un año, ya tiene casi, entonces, estaría bien dentro de la tabla de lo que es el peso para estos niños, ¿ya? Pero ojo, porque después podría empezar a crecer más y podríamos tener problemas con la obesidad con estos niños, que es súper importante siempre tener un índice de masa corporal acorde, ¿ya? Por el riesgo de fracturas que pueden tener a ser más gorditos, ¿ya? Ahí están las tablas que se las va a mostrar el equipo NANEAS. Y bueno, ahí está la mamita con Máximo y el equipo multidisciplinario con la psicóloga. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Gracias, Stewart. Interesante tu presentación, además que no es una patología que la veamos tan seguida, ¿no? Y es importante nosotros poder estar al tanto de cómo manejarla, cómo pesquisarla, cómo seguirla. Así de que yo te felicito mucho. Yo no sé si hay alguna duda, o el doctor Camarata, que hizo una de sus publicaciones, puede contar algo de su experiencia. Así de que no sé si Bueno. prenden su cámara o si tienen alguna Sí. duda o un comentario. Entonces, doctor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, lo vi. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, buenos días. Buenos días. No me veo, pero está bien. Eh, es importante como médico, siempre he dicho yo, primero somos médicos, ¿no? Y ver el contexto del paciente y el contexto en este caso incluso de la familia. ¿Por qué? Porque el papá también se encuentra igualmente afectado, ¿no? Estamos claramente en un padre, un hijo varón afectado ante una entidad autosómica dominante. Entonces, eso es importante y tener claro la heterogeneidad clínica variable que puede haber incluso entre el padre y el hijo, así tengan ambos la misma variación genética, como bien se describió en el gen del colágeno 1A2, ¿verdad? Por un lado eso. La clasificación clínica, como bien la nombró el doctor, la de Sivincent, del doctor David Sivincent, es un investigador australiano. Es una clasificación que se hizo en el año 1977. Él sigue muy activo en la investigación actualmente. Él interviene en las clasificaciones de las displasias esqueléticas, entre eso la osteogénesis imperfecta. Y cuando inició esa clasificación, a pesar que fueron 4 tipos, esa todavía se mantiene todavía en el siglo XXI, todavía en el año 2021. Y no hay que complicarse mucho la vida desde el punto de vista clínico, ¿verdad? La clasificación, ¿verdad? Porque por ahí hay como una incongruencia, de decir tipo 1, tipo 2, tipo 2, tipo 3, por ejemplo, ¿no? Donde sí hay repercusiones, por supuesto, va a ser en la clasificación molecular, que ya vamos por más de 16 tipos, ¿no? Pero de esa no lo vamos a hablar ahorita, porque digamos que el niño presenta una de las mutaciones más comunes, digamos, de uno de los genes más comunes, que es el colágeno 1A2, ¿verdad? Ok. En cuanto a la clasificación, tomando a Silense, es un niño que está vivo. El papá tiene más de 40 años, está vivo. Entonces yo ya con eso, simplemente con ese dato clínico, epidemiológico de la familia, ya descartaría un tipo 2. En mi experiencia he tenido 2 casos 2 y uno tuve que irlo a ver en la morgue porque fue un morfinato. El niño nació y tuve que irlo a ver en la morgue donde yo trabajaba junto al neonatólogo para hacer, intervinimos incluso en la necropsia del niño, ¿verdad? Del que había fallecido, y del tipo 2 es letal. O se muere intraútero, ¿verdad? O se muere al momento del nacimiento por hipoplasia pulmonar, por problemas respiratorios severos. Por lo tanto, este niño, tengo un caso incluso muy parecido a él, que tenía más bien un patrón de herencia autosómico recesivo, hijo de padre sano, que también se publicó con un doctor en España por allá en el 2016. Es uno de los artículos más citados de osteogénesis imperfecta incluso. Y tomando en cuenta estos antecedentes, yo personalmente no tengo ningún tipo de duda clasificarlo en tipo 3, teniendo que el niño tiene múltiples fracturas, deformidad, que es lo que define ese tipo 3, y que tiene un padre de 40 años vivo que incluso pudo tener un hijo con osteogénesis imperfecta. La evolución de este niño la va a escribir este niño, no va a ser igual a la del padre, siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Afortunadamente los avances en tratamiento han ido en mejoría, y por supuesto felicitar en decir que el tratamiento de estos niños es interdisciplinario, multidisciplinario, y afortunadamente los tratamientos farmacológicos vamos en buena vía en cuanto a eso. Ok, muchas gracias, doctor. Otro detallito antes de finalizar, incluso esa variación que hay en la glicina está relacionado con el fenotipo severo que tiene este niño, ¿no? Pero no catalogarlo como 2 porque no es letal. Si fuese un 2, no hubiera un papá, no hubiese un niño vivo ahorita. Si fuese un tipo 2, porque es letal y los letales mueren intraútero antes. Esa glicina hace que sea un colágeno de mala calidad porque cada 3 aminoácidos de esa proteína es una glicina porque cumple una función en un espacio específica, y mutación de eso está asociado a mal pronóstico. Y cuando yo hablo de osteogénesis imperfecta siempre digo algo, es mejor que no se produzca colágeno, es decir, si hay un gen nulo y no se produce colágeno, es mejor, es un fenotipo más severo, sería un tipo 1, a que haya una glicina mutada, porque es mejor a que no se produzca que se produzca mal colágeno. Entonces, cuando no se produce colágeno tenemos un fenotipo leve, pero cuando tenemos una mutación en esa glicina que es clave, y más si es colágeno 1A2,
Cuando es colágeno 1A2 está asociado a un pronóstico un poco más severo, a un fenotipo más severo, perdón, y yo puedo ya ir relacionando también la variación genética con la clínica del paciente. Y ya con eso felicito al expositor. Y esa es la idea, discutir el caso entre todas las especialidades y cada quien aportar su grano de arena. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, En honor al tiempo, no sé, como no todos tienen abierto su cámara, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor. Ya, Pamela. Marcia, Sí, Pamela. hola. Adelante, hola. Yo tampoco me veo, pero nosotros estuvimos muy atentos aquí en la reunión clínica por el lado de segunda infancia. Muchas felicitaciones, estuvo en una presentación muy completa, me pareció, y muy importante en este caso para nosotros, considerando que se trata de un paciente real, ¿no es cierto?, y que está con nosotros y que nos va a tocar controlar, digamos, en el tiempo. Quería hacerle un par de preguntas y un comentario. Él presentó dentro de las condiciones clínicas que había un índice tórax-abdomen que era marcador de letalidad. Me gustaría saber si es que sabemos cuál es el índice tórax-abdomen de nuestro paciente. Eso es lo primero. Lo segundo, quería hacer un comentario porque él presentó una revisión Cochrane donde, que no entendí mal, no había diferencia significativa con tratamiento ni con panindonato ni con ácido solendrónico en relación a, digamos, los endpoints gruesos. Porque, como sabemos, muchas veces hay, digamos, distintos tratamientos que logran ciertas mejorías de laboratorio, mejorías de, por ejemplo, en este caso, la densitometría ósea, pero todo eso debe traducirse en realidad, ¿no es cierto?, en un cambio clínico en la vida del paciente. Y me pareció que la diapositiva que él presentó del Cochrane, de la revisión Cochrane, no mostraba cambios significativos clínicos. Yo creo que eso hay que tenerlo súper en cuenta, porque es verdad que es una enfermedad extraña, no es poco frecuente y todo, pero hay que tenerlo muy en cuenta para tener todos nosotros como clínicos y también las familias, en el fondo, los pies bien puestos en la tierra respecto de los resultados y no, digamos, no tener una expectativa que a lo mejor puesta en el laboratorio es buena, pero puesta en la vida del niño no es exactamente tan buena, por lo menos lo que me pareció a mí cuando él presentó esta diapositiva. Y lo otro es que yo quería también comentar que si bien es cierto, el estudio molecular genético lo orienta a que la condición de él, desde el punto de vista genético, no es letal, hay que recordar que el niño está traqueostomizado y ventilado. Es un niño que no hemos logrado sacar de la ventilación mecánica. También Stuart presentó al principio, en la presentación clínica, pero dijo, es poco frecuente, ¿no es cierto?, que hay compromiso específicamente pulmonar en estos pacientes. Entonces, quizá eso que es poco frecuente justamente en este paciente sí está siendo una variable que juega en su dificultad de salir del ventilador mecánico. Yo pienso que se ha hecho un trabajo excelente. Realmente yo que hago turno y lo veo que está muy bien. Él es un niño muy atento, está siempre, nos sigue en todo cuando uno lo examina. Sin embargo, vuelvo a pensar, ¿no es cierto?, que tenemos que ser muy realistas, digamos, también. Estar preparados para todo, que es lo que siempre conversamos, ¿no es cierto?, en el enfrentamiento clínico, pediátrico. Es decir, tenemos que estar preparados porque él es un niño que ha avanzado muchísimo, pero gracias, en el fondo, por ejemplo, en este momento está conectado a un ventilador mecánico. Cuestión que claramente no es normal. Pamela, tu audio. Pamela, tu audio.
mucho realismo al análisis. A eso quisiera como ir, al análisis pediátrico y de la vida del niño para la expectativa futura. Eso. En todo caso, creo que la presentación estuvo súper buena y se agradece muchísimo. Muchas gracias. No sé si Mire, doctora, en cuanto a la primera pregunta, no tenemos datos perinatales de la circunferencia abdominal y torácica de Máximo. Ya no lo hemos podido conseguir. Y yo invité a la cita a Andrea Medina, que es la presidenta de la organización FOICH de Chile, para que nos podría dar unas palabritas. Tiene que desbloquear su micrófono. Hola, buenos días. Gracias Buenos por la invitación a los médicos. A todos ustedes por su atención. Gracias también por su preocupación por el caso de Máximo, que para nosotros sí ha sido, le hemos hecho seguimiento, supimos desde el día 1, hemos apoyado a Cristian, a su padre, en todo lo que hemos podido, porque sabíamos que era un caso complejo. La decisión de ser padres, madres, con osteogénesis imperfecta, siempre va a ser un reto, pero aún así es la decisión de cada persona. Y es importante que ustedes como médicos, médicas, hayan aceptado este reto y hayan tomado el desafío de atender a Máximo. Vemos que está en buenas manos. En relación a todo lo que se expresó en esta exposición, para nosotros como Fundación de Osteogénesis Imperfecta Chile, lo importante es transmitirles a ustedes, el personal médico, que cada caso es independiente. Que las normas, las tallas, el peso, los procedimientos que siempre están habituados a hacer, no corren con nosotros. Eso o sea, si Máximo sube 1 kilo o 1 gramo, lo va a subir y eso es importante. Máximo no va a crecer en relación de proporción talla y peso de un niño, sí, en una condición como esta, o con una condición como esta también. Entonces es importante que ustedes consideren, y para eso, para nosotros como fundación, es muy importante que siempre manejen y tengan contacto con la familia, porque la familia va a ser la primera, la más importante en conocedora del caso. Yo les puedo hablar en primera persona porque yo soy una mujer con osteogénesis imperfecta de 38 años, profesional, que me desenvuelvo de forma independiente, y al igual que varios de mis compañeros en la fundación, hemos logrado desarrollar una vida independiente del tipo de osteogénesis que tengamos y que esté certificada genéticamente, o sea, por un estudio genético o no. En mi caso, yo no he tenido nunca uso de bifosfonato de ningún tipo, ni tampoco me he hecho un estudio genético. Y así es la realidad de muchas personas adultas y de niños y niñas también en el país. Entonces, que Máximo tenga estas oportunidades, que ustedes tengan esta preocupación hoy día, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque, no sé, actualmente nosotros, de hecho hoy día en la noche o al mediodía se va a lanzar una encuesta a nivel internacional que se está desarrollando por la Federación Europea de Osteogénesis Imperfecta y la Fundación de Estados Unidos apoyados por una farmacéutica, en donde esta encuesta es para pacientes, para personas con osteogénesis imperfecta, para conocer cuál es el impacto que tiene esta condición de salud en nosotros. Y ahí se describen 18 tipos de osteogénesis. 18 tipos. Y entonces estamos hablando de que, y aún así, cada vez que se hace un estudio, puede salir un tipo diferente. Entonces, ahí es lo importante, es que el tratamiento y la atención sea en particular a cada paciente, a cada persona. Más allá de ser paciente o no, somos personas. Para nosotros eso es lo otro importante, que ustedes consideren también el cuidado de los papás, de la mamá. ¿Por qué? Porque
Sabemos que en los hospitales, y sobre todo con el COVID, se vivió con el caso de Máximo cuando nació, que no se permitía que los padres tuvieran un contacto directo. En este caso, ustedes como médicos, como profesionales de la salud, se tienen que aliar a la familia. ¿Por qué? Porque tanto para el paciente, para la persona con osteogénesis, como para la familia, los cuidados básicos, como ciertos traspasos, como de camillas, de cuidados, acompañamiento, es vital que esté la familia. Porque para nosotros, yo no dejo que nadie me tome, que nadie me toque. Y yo doy la instrucción. Yo puedo sonar pesada. Los médicos, o sea, todos, cuando voy a un hospital, todos me dicen que yo soy pesada, que yo soy mal genio. No, yo soy la primera conocedora de mi enfermedad, de mi condición de salud. Entonces, eso es lo que nosotros abogamos, con que las personas con osteogénesis imperfecta estén empoderadas en el conocimiento de su condición y de condición médica, y que ustedes como profesionales de la salud estén también abiertos a esto, a hacer un cuidado, a ver el caso a caso, porque todos somos diferentes y todos, tú no te puedes guiar por libros. O sea, los libros te van a dar la base, te van a decir cuál es la variación del colágeno, cómo afecta esto, cómo esto otro. Pero aún así no te va a decir en el caso a caso, porque puede ser que alguien tenga, en mi caso yo tengo una escoliosis severa, pero tengo huesos largos sin deformaciones. Entonces, ¿cómo me clasifican? ¿Me clasifican tipo 1, tipo 4? Ahí siempre está la duda. Entonces, ahí todos esos detalles son importantes para que ustedes consideren. También en relación al caso del uso de bifosfonato, los médicos, el bifosfonato puede que se vea al tiro en las radiografías, como que se vea en el tiempo, pero siempre es bueno que estén con uso de un bifosfonato, y desde chicos, sobre todo desde chicos, y con cuidar la dentadura, porque está descrito que puede haber necrosis mandibular. Entonces, son ciertos detalles que hay que ir conociendo. En el caso de Máximo, que tiene una ventilación mecánica, acá en Santiago hay otro caso de un niño también que estuvo, que es muy similar, yo creo que también un caso de tipo 3, que estuvo hospitalizado alrededor de 2 años y medio, también con ventilación mecánica. Entonces, es posible, y lo importante es que Máximo tenga un desarrollo, tenga un acompañamiento, y si ustedes en este caso están ávidos de aprender más, y que les agradecemos, siempre pueden contar con nosotros, nos pueden consultar, y ¿quién más va a saber mejor de la osteogénesis imperfecta que nosotros, las propias personas con osteogénesis? Eso. Muchas gracias. Gracias, Cita Dani. Sí, muchas gracias, Andrea. Andrea, por la visión que tiene, que es la visión, digamos, no médica, y que es muy importante, y que eso nos permite tener como una visión más global y completa, ¿ya? Si no hay más preguntas ni comentarios, ya en relación a la hora que ya tenemos que dar por término la reunión, les pido y les doy las gracias por haber venido y por habernos escuchado. Stewart, muy buena tu presentación. Esto les recuerdo que va a quedar grabado en nuestra página para que si alguien quiere volverlo a revisar, ¿ya? Así que les deseo un buen fin de semana, una linda semana, y nos estamos viendo el próximo jueves. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.